Hola de nuevo, queridos amigos que nos seguís en Escuela Sabática Viva y mis queridos amigos presentes aquí en el estudio. Un placer en veros de nuevo y poder reconectarnos con el estudio de este trimestre y en este caso con Fe contra Viento y Marea. ¿Cómo lo habéis visto esta vez? Bueno, es que esto es cada vez más emocionante porque ahora venimos al núcleo... ¿Cómo te gusta la historia? Sí, claro. Al núcleo de la Reforma ahí, ¿eh? Muy bien. Me está encantando, estoy aprendiendo muchísimo y recordando, así que va genial. Lo que nos sorprende, bueno, en el estudio anterior también, pero en este estudio lo que nos sorprende es que la verdad o Dios nunca se ha quedado sin seguidores o sin personas fieles a la verdad. Y vemos que siempre han habido reformadores en el seno de la Iglesia que han intentado llamar la atención y pedir a la Iglesia que vuelva a la fuente, que es la palabra de Dios, que es la verdad. ¿Qué impacto produjo este intento de estos reformadores en la historia cristiana y cuál fue su papel en el gran conflicto? ¿Cómo nos ha impactado a nosotros y qué referencia o qué eco ha producido eso en nuestra existencia hoy día? Sí. Si os parece, antes de responder, oramos y... Perfecto. Perfecto. Amado Dios, Señor, queremos invitarte a nuestro estudio de hoy, que nos des luz, que nos des sabiduría, que podamos entenderlo y que lo podamos vivir y poner en práctica. Inspíranos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues es que en la historia, bueno, ¿cómo contamos historias los seres humanos? Pues ahora mismo las contamos con el lenguaje cinematográfico, ¿no? Entonces, si lo tuviéramos que trasladar a ese lenguaje, diríamos que aquí, en el momento de la Reforma, hay un giro de guión. Un giro de guión en los que, bueno, es que no solo lo vive la historia del cristianismo, es que al final la historia de toda la humanidad es un momento de cambio, ¿no? Está marcada. Exacto. Ahí la Reforma está en un contexto también de una época de cambio sociocultural a todos los niveles, ¿no? El Renacimiento es un fervor de dejar atrás la etapa oscura de la era medieval, etcétera, y poder resurgir, poder reformarse de alguna manera, ¿no? Entonces, hay un fin de una hegemonía de este poder, de esta organización eclesiástica única que lo acapara todo, y entonces se inician otras ideas que permiten, pues como si estuviéramos en una película, ¿no? La fe verdadera es ese reducto de soldados que están ahí, que ya se les van acabando las fuerzas y entonces reciben los refuerzos de tropas favorables, ¿no? Uh-huh. Mira que yo soy pacifista, pero bueno, ya hablamos de conflicto, pero ahí está, ¿no? Ese momento de que hay grupos de fieles, hay gente que está manteniendo la fe, pero con la Reforma reciben esos refuerzos, ¿no? Esa expansión de una ideología que se opone a algo que oprime. Que por un lado se les da más visibilidad y por otro lado hay otras personas que al ver esta visibilidad se identifican y ya se engrandece el número de los defensores de la verdad. Y hay una nueva oportunidad, ¿no? Eso es. Respondiendo a cómo fue la fe de estos reformadores y también cómo nos ha impactado a nosotros, porque esto no es algo que está ya para que esté en la historia y que se esté contando, sino cómo nos impacta. Yo veo a los reformadores como esa copa del Salmos 23 que dice: mi copa está rebosando, saturándose de la palabra de Dios, sus mentes, sus corazones. Y eso es precioso porque ellos vivieron la palabra de Dios. Se dice pronto. Porque no estamos diciendo que solo memorizaban o aprendían, vivieron. Uh-huh. Y creo que esto nos puede también ayudar a nosotros. Muchos de ellos murieron a causa de la palabra de Dios. Nuevamente, es que esto nos debe también a nosotros motivar, por lo menos a aprovecharla cada día, a estudiarla. Uh-huh. No eran cristianos casuales, cristianos descuidados, complacientes, sino que tenían una vida devocional profunda, no superficial. En Romanos capítulo 1, el versículo 16, nos habla de que el Evangelio es poder de Dios. Y esta gente con seguridad lo había entendido. Porque ellos sus fuerzas, su poder, su ánimo venía del Evangelio, de la palabra de Dios. Y como dice Hebreos, el capítulo 13, hablando de los hombres de la fe, dice: consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida e imiten su fe. Y es la invitación a nosotros. Consideremos cómo esta gente vivió e imitemos. Yo lo que veo en estos ejemplos que mencionamos hasta aquí, hasta este momento de la historia, personas que, por un lado, dan protagonismo a la palabra de Dios, ven su primacia ante tradición, ante la autoridad de la Iglesia, etc., y quieren ser consecuentes con lo que ellos han descubierto, de manera que incluso valoran su vida menos importante que la supervivencia de esta palabra.
dan prioridad a la palabra de Dios por encima de su propia supervivencia. Por eso están demostrando que esta verdad es más importante que ellos mismos, que es algo más grande que ellos mismos. Y a raíz de eso llegamos a los que murieron quemados vivos, a los que murieron ahogados, a los que fueron perseguidos y destruidos de una forma u otra, pero manteniéndose fieles a esta palabra. En el conflicto de los siglos, Ellen White dice que en todas las edades los hombres de Dios pasaron por las mismas pruebas, y da algunos ejemplos. Wycliffe, Hus, Lutero, Tyndale, Baxter, Wesley pidieron que todas las doctrinas fuesen examinadas a la luz de la Escritura y declararon que renunciarían a todo lo que éstas condenasen. Como que, ¿qué es lo que dice la Escritura y qué es lo que creemos? Hemos de ajustar lo que creemos con lo que dice la Escritura. Exacto. No podemos torcer la Escritura para ajustarla con lo que nosotros creemos. Eso es un poco en conflicto, en contradicción con lo que Jesús denunció con los fariseos. Habéis dejado a un lado, abandonado la palabra de Dios para seguir vuestras tradiciones. Y ellos detectaron estas tradiciones en su tiempo y dijeron, no, hemos de ajustarlas a la palabra de Dios. Por esto, esta disposición. Y el hecho de resistir esos dardos, esas acechanzas, ataques de Satanás, cimentados en el fundamento, en la palabra de Dios, resistimos. Y es ahí donde nosotros también podemos, en el día a día, en la práctica, poder mantenernos firmes, cimentados en la palabra. Es como si hubiesen reconocido lo que dice Pablo en 2 Corintios 13:8. Dice, no podemos hacer nada contra la verdad, sino a favor de la verdad. Y uno de los que hicieron a favor de la verdad es el famoso William Tyndale de Inglaterra, que siguió este ejemplo de no poder hacer nada en contra de la verdad, sino a favor de la verdad. ¿Qué determinó su valentía y ese favor a la verdad? ¿Y en qué consistió? Y como vais a mencionar de la historia, sobre todo cuando llegaremos a la última parte de su vida, ¿cuál es su oración en los momentos más difíciles y complicados de su existencia? Pues la repasamos un poquito, su vida, la parte de William Tyndale en ese momento de la historia tan fundamental, ¿no? Él está en el siglo XVI, ya han pasado un tiempo desde el anterior personaje que hablamos la semana anterior. Él vuelve a ser un sacerdote británico, un sacerdote inglés. Él está estudiando también en Oxford, en Cambridge, o sea, en altas esferas del conocimiento de la época. Y él se le puede conocer por la traducción de la Biblia al inglés, pero ya esta vez es diferente que la Biblia que tenía Wycliffe, que la había traducido del latín, de la versión Vulgata. Él la traduce de los originales del hebreo y del griego. Por lo tanto, tiene una fiabilidad o un acercamiento a la esencia de la Escritura con unos matices y con una veracidad erudita mayor. Y aquí quiero añadir un pequeño inciso, es lo que el escolasticismo aporta a la Reforma, el estudio de los manuscritos originales y el interés en descubrir la verdad. Ahí está, porque al final es transmitir algo para el pueblo, ¿no? Volvemos a tener que esté en el idioma que la gente pueblo hablaba, era su lengua materna, ¿no? Entonces, él, fijaros, fue en esta traducción de la Biblia de Tyndale, es la primera vez que se usa el nombre de Jehová y se traduce como el nombre de Dios. Fue un nombre mucho más preferido para el contexto del lenguaje más coloquial, ¿no? Y es el Nuevo Testamento de Tyndale fue el primero que se imprimió en la lengua inglesa. Por lo tanto, era algo que se podía difundir, que se podía divulgar, ¿no? Tiene estas herramientas. Y antes mencionabas, ¿no?, de cómo fue su oración. A él no acabó tan bien, o sea, él es quemado, bueno, pues son las circunstancias de su momento, lamentablemente lo condenan, y justo antes de morir, él dice en oración, pide, ¿no?, que Señor, abre los ojos al rey de Inglaterra. Y es muy curioso porque al poco después, en todas las iglesias del reino, el rey determinó que tuviera que haber una Biblia inglesa, ¿no? Es como, vale, pues su vida no fue en balde, ¿no?, si podríamos decirlo de esta manera, ¿no? Entonces, posteriormente a Tyndale se van generando traducciones de la Biblia en inglés, en muy pocos años 4 traducciones más, o sea que ahí se fomenta ese estudio y se accede a que otros estudien de una fuente muy directa, porque es una traducción muy buena directamente de los idiomas originales, ¿no? Así que, bueno, en Apocalipsis 14:13, ¿no?, dice que sus obras con ellos siguen. O sea, la obra de Tyndale permanece porque en versiones actuales como la versión King James, que usa mucho el mundo anglosajón,
está cogida de fuentes de Tyndale muy, muy cercanas, ¿no? Vamos a volver a este tema. A ver, Francisco, ¿qué opinas tú sobre eso? Añadiendo a lo que Saray comentaba, si juzgamos por el resultado, de las labores, de lo que hizo Tyndale, podríamos considerar que después de los apóstoles es uno de los grandes hombres de la fe, porque nos beneficiamos y disfrutamos de muchas de estas pequeñas victorias, que se dice pequeño, pero que fueron muy grandes. Así que me gustaría también añadir algo, pero a la parte personal, más íntima de la personalidad de Tyndale. Dice que era un hombre piadoso porque conocía a Jesús, un profundo estudioso de la palabra de Dios. Y aquí quiero hacer un inciso a todos los que nos escuchan y a los jóvenes. Queremos hacer grandes cosas. Estudiemos profundamente la palabra de Dios. Y un hombre sacrificado por la voluntad de Dios. A veces hay que hacer sacrificio. Fue un verdadero grande de la fe de Dios. Estamos debatiendo este tema en el contexto de la península ibérica. Claro. Y vemos cosas que ocurren en Alemania, cosas que ocurren en Inglaterra, y aquí han habido luces o luceros de la Reforma, indicios de que Dios también amaba esta tierra y que aquí habían personas que amaban la palabra de Dios. Sí, es muy interesante. Yo he estado buscando un poquito, ¿no?, referencias históricas de precisamente el hecho de que una Biblia se traduzca al idioma del pueblo es fundamental, ¿no? Entonces, ¿dónde o desde cuándo existe Biblia en español o en el lenguaje castellano? Y es que se remonta antes de la Reforma. Tenemos ahí un pequeño honor de ser la lengua española la primera que tuvo una Biblia completa en un idioma europeo que no era el latín. Y nos remontamos antes de la Reforma porque precisamente el rey Alfonso X el Sabio, en su gana, en su deseo de tener traducidas al español obras eruditas de su momento, nos estamos yendo al año 1280, este rey patrocinó que se tradujera la Biblia de Jerónimo, la Vulgata, la del latín, al idioma español, ¿vale? Es verdad que es un español antiguo y que más adelante se le critica un poco que es una paráfrasis un poco de la Biblia Vulgata, pero ahí está, ahí fue un arranque, ¿no? La primera Biblia en español, por así decirlo, ya en la época de Reforma, en el idioma del pueblo, etc., fue la Biblia del Oso. A lo mejor la habéis visto, es muy famosa porque ya estamos en 1569 y el protagonista ahí es Casidoro de Reina. Si miráis nuestras Biblias protestantes, se llaman Reina Valera. Entonces, Casidoro de Reina, él nace en Badajoz. También es un clérigo, pero se hace protestante y entonces dedica toda su vida a traducir, ya no de la Vulgata, volvemos a hacer un paralelo con Tyndale, del original griego y hebreo. Por lo tanto, pues tenemos una Biblia completa, la Biblia del Oso, traducida desde estos idiomas originales. No la puede imprimir en España, no se puede divulgar, está completamente prohibido. De hecho, él lo hace fuera, lo hace desde Suiza. ¿Y sabéis por qué? Me hace mucha gracia, porque se le llama la Biblia del Oso. La portada es una ilustración de un oso cogiendo un panal de miel, ¿no? No podían utilizar en las ilustraciones religioso. Nada, ningún gesto, ninguna imagen que pudiera ser religioso, porque entonces la persecución iba por ellos, claro, ¿no? La Inquisición iba a por ese libro y lo iban a quemar. De hecho, en España se quemaron. Pero ese oso que ilustra a alguien que va a degustar, ¿no?, a saborear la miel. Pero bueno, a partir de la Biblia del Oso, el amigo íntimo de Casidoro de Reina, que fue Cipriano Valera, la revisó y luego surgió nuestra versión Reina Valera, que tenerla aquí es como un tesoro, ¿no? Es como... Tal cual, sí, es maravilloso. Entonces damos muchas gracias a Dios por esta gente, ¿no?, que dedicó su vida, sus conocimientos, su esfuerzo, su estudio a ponérnoslo más fácil. Es muy interesante ver cómo estas pequeñas luces en distintos lugares empiezan a iluminar el mundo, porque si tuviésemos aquí en el centro 100 bombillas, iluminarían este espacio y un poquito más. Pero ¿qué da más luz? ¿100 bombillas que tenemos aquí o 100 bombillas distribuidas por distintos lugares del mundo? Claro. Y eso es lo que observamos con estas personas. Y me gustó mucho de Tyndale cuando reta a un teólogo de su tiempo y dice, si Dios me guarda con vida, no pasarán muchos años sin que haga yo que un muchacho que trabaje en el arado sepa de las Santas Escrituras más que usted. Sí. Porque, claro, en un contexto donde se daba mucha preeminencia a la tradición, a los escritos, a los historiadores, que un
sacerdote católico decida ofrecer la Biblia a las personas, esto es admirable. Sí, era nuevo. Y es lo que ocurrió más tarde. Y así esta historia llega al famoso Martín Lutero. Sí. ¿Okay? ¿Qué hizo que Lutero se convirtiera en un reformador? ¿Y de qué manera podríamos serlo nosotros? ¿Cómo podríamos imitar el modelo de Lutero, el ejemplo de Lutero? Quiero enlazar con esa expresión de cariño que hiciste antes, Sarai, con la Biblia, como de valorarla, Claro, ¿no? claro. Qué precioso. Y es que Lutero, estando en búsqueda de la verdad, dijo, si Dios quisiese darme para mí otro libro como este. Vaya, que esas palabras de lo más profundo de su corazón, ese anhelo, quiero tener una Biblia para mí. Y es que en el capítulo 16 de Juan se nos dice el versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, a toda la verdad. Martín Lutero fue una vasija que Dios utilizó. El Espíritu Santo lo guió a la verdad y dice que como resultado fue convencido profundamente de su propia pecaminosidad. Y no solamente eso, sino que a través del estudio de ese libro de la palabra de Dios, comprendió que solamente Cristo salva y que solo por gracia y solo las Escrituras tienen la autoridad de nuestra fe. Pero en este contexto es ir en contra de lo formal, tradicional, de lo impuesto. Y estamos hablando... De lo consensuado. Sí. Totalmente. Estamos hablando, además, de una idea, de un concepto que es peligro. Y esa experiencia de Martín Lutero o de los reformadores, además, es una experiencia que nos invita a nosotros también a participar de esa valentía, de esa lectura, de aferrarnos a Jesús y a su palabra en medio de este conflicto. Es alucinante la historia de Lutero, además como la relata Ellen White en el capítulo del conflicto de los siglos, ¿no? Y cómo él descubre, porque claro, es que él ya tenía toda una inquietud interna que le lleva pues, a eso, a estar estudiando y a estar en ese monasterio donde él estaba, que lo que decías de la Biblia así atesorada, él encontró una Biblia que estaba encadenada a la pared, porque claro, era un ejemplar tan valioso que ojo que nadie se la llevara, ¿no? Entonces, él se pasaba ahí horas y horas, yo me imagino, pues claro, con la luz de una vela, ahí estudiando, escudriñando, pero es interesante porque a pesar de estar él estudiando tanto, tan enamorado de lo que aprendía, no lo vivía al inicio era una sensación contradictoria, ¿no? Y entonces sufría mucho, él quería ser mejor cristiano, ser mejor creyente, y es su amigo Staupitz que le dice, mira, céntrate en Jesús, ¿no? Céntrate en esa relación, ¿no? Ves más allá. Y ahí es donde él, bueno, empieza a enfocarse de otra manera y sabemos por la historia, ¿no?, que él tiene su gran revelación yendo a Roma, precisamente porque había ahí un conflicto donde Lutero estaba predicando, él ya tenía la cátedra en Wittenberg y era un gran predicador precisamente porque ya había asumido que Jesús era el centro de su vida, entonces él lo transmitía al pueblo de una manera que no lo habían oído antes, su predicación tan poderosa. Hay un conflicto de ideas, alguna cuestión en que mandan a Lutero a Roma. Y como lo mandan a Roma para, bueno, pues a ver, ¿cuál es la solución a ese conflicto ideológico que podía haber? Y se encuentra una Roma que no esperaba. Se encuentra a un funcionamiento eclesiástico completamente corrupto de la época. Precisamente están, bueno, pues todas las indulgencias vendiéndose, las bulas papales, etcétera, etcétera. Y es en ese momento de subir por una escalera que tradicionalmente habían dicho que era la escalera de Pilato, sí, que había volado misteriosamente a Roma, ¿no? Y entonces que subiendo esa escalera conseguías la salvación. Y mientras él está subiendo ahí, la voz del Espíritu Santo le dice que el justo por la fe vivirá, ¿no? Lo que él había estudiado, el Señor se lo pone en el momento apropiado, vuelve a Wittenberg y empieza a decir, esto no puede ser. Y cuando se encuentra precisamente que ese funcionamiento estricto del sistema religioso trae a un vendedor de indulgencias, porque querían construir la iglesia de San Pedro en Roma,
es cuando ya Lutero no puede más y dice... Explota. Exacto. Ante esta imposición que tienes que gastarte dinero para ser salvo, pero ¿qué esto qué es? Él clava, ¿no? El gesto de clavar las 95 tesis en la iglesia de Wittenberg, que con mis hijos y mi esposo hemos podido estar allí delante. Y te entra un algo, ¿eh? Dices, aquí Lutero fue capaz de decir con todo el argumentario necesario de que, no, hombre, no, que la justificación no va por las obras, no va por comprarse la salvación, no va por pues, vivirla, experimentarla y por la fe, el justo de vivir por fe. Exacto. Es admirable como este hombre que parte del deseo de vivir una vida espiritual, Sí. de vivir su fe en Dios de una forma personal, de una forma orgánica, llega a convertirse en un defensor de la verdad. Y recuerdo la historia que en cuanto estaba viendo desde las colinas de Roma a Roma, él dijo, Santa Roma, te saludo, ¿no? Claro. Y en cuanto sale de Roma y llega a Alemania, dice, si hay un infierno, Roma está encima de él construida, Sí, ¿no? sí, sí. Al ver todo lo que tú has mencionado. Es que vemos una y otra vez lo que Jesús había comentado, ¿no? Tú decías del Juan 16. En Juan 14, 26 Jesús dice, el Espíritu Santo os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os dije. Y en el caso de Lutero, ¿qué es lo que observaron? A mí lo que más me impactó, me gustó, fue el hecho de que empieza en su iglesia a predicar sobre Salmos, después decide predicar sobre Romanos, y decide predicar sobre Gálatas. Y se toma capítulo por capítulo, trozo por trozo del texto bíblico y lo explica a las personas. Y claro, lo explica de manera que la gente empieza a entender. Y eso genera discernimiento, eso genera un criterio en las personas. A raíz de ahí, pues observamos, ¿no?, la actitud. Y lo que decía otro reformador, John Knox, dice, debéis creer en Dios, que habla con sencillez en su palabra, y más de lo que ella os diga no debéis creer ni de unos ni de otros. La palabra de Dios es clara y si parece haber oscuridad en algún pasaje, el Espíritu Santo, que nunca se contradice a sí mismo, se explica con más claridad en otros pasajes, de modo que no queda lugar a duda sino para el ignorante. Observamos que en estos casos, los valdenses, Wycliffe, Tyndale, Lutero, todos están relacionados con entender la palabra, descubrir la palabra, intentar traducirla al lenguaje del pueblo para compartirlo con los demás, soportar oposición, persecución y mantenerse fiel, ¿no? Es lo que tendríamos que reflejar nosotros. Una frase de Lutero que quiero rescatar y es que dijo, la espada del Evangelio es más poderosa que la del Estado. Qué bueno, Sí. ¿no? Bueno, de Lutero conocemos sola fide y sola gratia, y solus Christus. Sí. ¿Cómo entendemos eso? Sola fide, sola gratia. ¿Qué es lo que descubrió y cómo descubrió él estas verdades? Juan, mencionando el texto que antes habías leído, 14, 26, el Espíritu Santo dice que Él os enseñará todas estas cosas. Martín Lutero, leyendo la palabra de Dios, leyendo el Nuevo Testamento, se sintió muy amado por la bondad de Dios. Es que cuando leemos la Biblia y la leemos con el corazón abierto, nos asombra. Y eso fue lo que pasó con Lutero. Se asombró del deseo de Dios, del Dios que él conocía, ahora está reconociendo. Me gusta el concepto de desaprender, está desaprendiendo. Y se asombró de ese deseo de Dios de salvar a todo el mundo, al punto de que todo lo que había aprendido, de que los líderes de la iglesia imponían que la salvación era por obras, teníamos que hacer cosas y que teníamos que ayudar a Dios, ahora él había entendido que la muerte de Cristo en la cruz era más que suficiente. De ahí, sola gratia, ¿no? Y la fe en este sacrificio, sola fide, ¿no? Bueno, los 5 solas conocidos, ¿no? En realidad no se mencionan nunca juntos, pero se asumieron así y luego los estudiosos de la Reforma los han conocido, ¿no? Sola Scriptura, sola fide, sola gratia, solus Christus y soli Deo gloria. Y me gusta destacar en Efesios 2, de 8-9, ¿no? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, ¿no? Ahí unen las dos cosas, ¿no? Y no de vosotros, sino que es don de Dios para que nadie se gloríe. Así que, bueno, eso es una esencia que también la tenemos nosotros, ¿no? Pero estos solus surgen como resultado del estudio de la palabra de Dios, un conocimiento, una reflexión. del descubrimiento de estas verdades y de permitir que el Espíritu pueda iluminar nuestra mente de entender la importancia de estos principios. Y fijaos, como creo que tú has mencionado, en un contexto donde el consenso decía otra cosa.
en un contexto donde era mucho más fácil aceptar lo establecido, lo tradicional, oponerte, aceptar el oprobio que resultaba en oponerse al sistema, no era nada fácil. Y eso es la línea que vemos común, que los que se oponen a la tradición, los que se oponen a lo que no es la palabra de Dios, siempre tienen que luchar contra la persecución. Pero lo interesante es que todos se mantienen fieles, se mantienen como referencia a la palabra de Dios. ¿Y qué tiene esto que ver con la gracia? Pues para ir terminando, dice el apóstol Pablo así en Tito, porque la gracia salvadora de Dios, esta gracia, sola gracia, solo fide, solo Christus, enseñándonos que renunciando a la impiedad de las pasiones mundanas vivamos viva, sobria y piadosamente en este mundo, quiere decir que la gracia de Dios nos enseña cómo vivir. La gracia de Dios nos enseña, es decir, no utiliza la forma, lo que hacemos nosotros, nuestros hechos, en actos para convencer a Dios que nos salve, sino en remedios para nuestro futuro. Queridos amigos, es nuestro deseo y deseamos que podáis descubrir la fe de la misma forma como Lutero y como Wycliffe y como Tyndale y como los valdenses descubrieron la importancia de la palabra de Dios, que podáis hacerlo también vosotros y que podamos justificar todo lo que queremos con un escrito porque esto es lo que hizo Jesús ahí cuando fue tentado. Y la lectura recomendada de esta semana es El conflicto de los siglos, los capítulos desde 6 hasta el capítulo 11. Tenéis muchísimo más que leer y que profundizar, pero también os será de gran bendición. Que Dios os bendiga y nosotros nos vemos la próxima semana. Bien, un placer. Escuela Sabática Viva te invita a poner en práctica los siguientes objetivos. Crecer espiritualmente a través del estudio diario de la Biblia y la oración. Experimentar el amor fraterno cuidando los unos de los otros. Vivir la misión como un estilo de vida, convirtiendo tu clase en una iglesia hogar y en un lugar de esperanza. Así, tu unidad de acción será un centro de reavivamiento, un centro de fraternidad y un centro de misión.